Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas, que el Señor los bendiga. El tema de hoy día se llama, mis queridos amigos, en el canal La Voz del Desierto, ¿habrá un gobernante, un anticristo que ha de regir todo el mundo? Hay muchas iglesias que hoy día esperan este acontecimiento, esperan un gobernante, un anticristo que va a dominar todo el mundo. Algunos esperan que el Papa domine todo el mundo, algunos un político que va a representar a Satanás. Y dicen que este personaje, este líder mundial, se llama el Hijo de la Perdición, se llama la bestia del 6-6. Y también algunos le llaman el cuerno pequeño de Daniel. Esta pregunta me lo hizo una persona también y este tema lo vamos a dividir en tres temas, porque tenemos que aprender varios conceptos para captar las tres entidades que yo le he dicho, qué dice la Biblia, a qué se refería la Biblia con esto. ¿Habrá un gobierno mundial que regirá todo el mundo? Que lo vamos a ver y lo vamos a responder hoy día con la palabra del Señor. El primer tema de hoy día se llama, mis queridos amigos, la bestia de los 10 cuernos. Así se llama el tema. Y esta bestia aparece, por lo menos, en tres pasajes bíblicos que yo les voy a mencionar. Y vamos a ver que tiene las mismas descripciones, ¿ya? Que habla contra Dios, blasfema, de esta bestia es terrible y tiene 10 cuernos. Hoy día vamos a ver qué representan los 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 13 y el versículo número 1 dice la palabra de Dios ahí. Me paré sobre la arena del mar. Juan se para sobre la arena del mar. En otros pasajes del Apocalipsis dice que el mar representa la humanidad, pueblos, muchedumbre. Recordemos nosotros que cuando se escribió la Biblia en el otro continente, en el continente de ahí de Europa, los lugares bíblicos, era densamente poblado. Mientras acá en América, este continente tenía pocas personas. Por eso se le ve la visión en un lugar donde había mucha gente, muchas naciones. Y ve subir, dice, una bestia que tiene 7 cabezas. Esta bestia, como el dibujo que yo puse acá abajo, ¿ya? Para ilustrarlo, una bestia de 7 cabezas y tenía 10 cuernos. ¿Qué representa esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Y en sus cuernos diademas o coronas. Y sobre su cabeza un nombre de blasfemo. Esta tenía, cierto, esta bestia, un nombre de blasfemo. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El diablo le dio el poder para reinar. De ahí vamos a ver otros pasajes bíblicos para darnos cuenta. Hace un tiempo atrás yo di un tema que se llamaba las bestias de Daniel. Para los que estudian la Biblia, los que son apasionados por la palabra del Señor y las profecías, nosotros sabemos muy bien que había imperios mundiales que estaban relacionados con el pueblo de Dios. 7 imperios mundiales, y el libro Apocalipsis después menciona que viene un octavo y se va a la perdición. Pero hablando acerca de las bestias en el lenguaje bíblico representan reinos, ¿ya? Aquí en el libro de Daniel capítulo 7 y el versículo 17, cuando Daniel ve bestias, una como león, una como oso, una como leopardo de 4 cabezas y una bestia indescriptible con 10 cuernos, que es la misma bestia que leemos en Apocalipsis, que de ahí la vamos a leer, el ángel le dijo lo siguiente: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Las bestias en el lenguaje bíblico representan reyes, poderes políticos, militares, poderosos. Esta bestia que está acá representa el Imperio Romano. El Imperio Romano, como de ahí vamos a ver otro texto bíblico, es una ciudad que tiene 7 montes. Roma se construyó bajo 7 montes. Se le llama la ciudad de las 7 colinas, ¿ya? Y dice la escritura, y 10 cuernos. De ahí vamos a ver qué significan estos cuernos que se producen, vienen desde Roma, ¿ya? Y dice la escritura lo siguiente, que tenía nombre de blasfemo. ¿Por qué? Porque resulta de que la Roma, el emperador exigía adoración. Él exigía adoración. Por eso los cristianos eran perseguidos porque no querían adorar al emperador, a César, ¿ya? Esta bestia era semejante a un leopardo, era rápida para conquistar. Sus pies como oso, las garras poderosas de los ejércitos romanos. Boca como león, asustaba. Vienen los romanos, los ejércitos, y las naciones se asustaban, porque nadie podía hacerle frente a los ejércitos romanos, su estrategia de guerra. Y dice la escritura que esta bestia tenía boca de león
Y el dragón, el diablo, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta es la Roma de los Césares, ¿ya? Pero como dice acá la escritura, vio una de sus cabezas heridas como de muerte. Llega el momento que una de las cabezas de esta bestia, que de ahí vamos a ver qué representa esta bestia, también tiene dos aplicaciones, fue herida de muerte. ¿Y qué significa que fue herida de muerte? Significa que un día el Imperio Romano dejó de existir. Por aquí tengo unas notas yo. El Imperio Romano cayó en el año 476 después del Señor Jesucristo. Ahí la cabeza, una de estas cabezas fue herida como de muerte. Ahora, ¿qué representan estas cabezas? ¿Por qué? Porque muchos dicen de que esta bestia representa el anticristo. Y nos vamos a dar cuenta que esta es una profecía pasada, representó el Imperio Romano. De ahí vamos a ver, por eso le digo yo, para que sepamos que va a haber un gobernante mundial, tenemos que tomar por lo menos 3 temas para poder hablar si es sí o es no. Ahora, esta misma bestia aparece acá en el capítulo 17. Aparece una bestia con las mismas características, ¿ya? Dice acá la escritura lo siguiente. Aparece acá esta bestia, ahora Babilonia, la religión falsa, cabalga sobre esta bestia. Nos damos cuenta que también tiene 7 cabezas. Dice la mujer que estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, dice, y piedras preciosas y de perla, tenía en su mano, dice, un cáliz lleno de oro, dice la abominación, y dice, perdón, en el versículo 3, hermano, perdón, 17:3 dice, me llevó en el espíritu, dice, al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia. Blasfemia significa que cuando los poderes religiosos quieren adoración, o se está adorando a las criaturas o a los seres humanos, una blasfemia. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia es la misma, el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene 7 cabezas. Ahora vamos a ver qué significan estas 7 cabezas, porque tiene doble aplicaciones, ¿ya? El versículo 9 del mismo capítulo dice, esto es para la mente, dice, que tenga sabiduría. Las cabezas son 7 montes, es decir, que representan montes. Roma, en este momento, cuando se escribe el Apocalipsis, el Imperio Romano, el que estaba vivo, estaba vigente, era una de las cabezas. Pero además de estas cabezas que representen monte, también representan otra cosa. Dice, sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes. También dice que son 7 reyes. 5 de ellos han caído. La bestia acá del 6:6 representa todos estos poderes que de alguna manera le han hecho daño a la iglesia del Señor del Antiguo hasta el Nuevo, hasta la actualidad. Dice, 5 han caído. Había caído Asiria, habían caído los egipcios, los medos, los persas. Habían caído los griegos. Uno es, porque existía Roma. Por eso la escritura acá decía que una de sus cabezas había sido herida. Porque después el Imperio Romano cayó. Pero en este momento que el libro Apocalipsis era escrito, 5 reyes habían caído. Uno es Roma. Y el otro aún dice, no ha venido. Cuando venga es necesario que dure por poco tiempo. Y este rey que iba a venir después de Roma, en el próximo estudio lo vamos a analizar. Porque estamos analizando por parte. Vamos a ver ahora qué significan los cuernos, ¿ya? ¿Qué significan los cuernos? Vamos a ver acá en el lenguaje bíblico qué significan los cuernos. Había un texto que acá lo menciona, mis queridos amigos. Acá, en el versículo 12, 17:12 dice qué significan los cuernos, ¿ya? Porque el tema de hoy es, ¿por qué de Roma? Roma tiene 10 cuernos, ¿ya? Dice, los 10 cuernos, dice que han visto, son 7 reyes, perdón. Los 10 cuernos, perdón, que has visto son 10 reyes. Eran reinos, que aún dice no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Mis queridos amigos, yo les quiero decir algo, que Roma, cuando cae Roma, se fragmenta en 10 partes. Nace lo que le llamamos nosotros hoy día Europa. Eran 10 tribus bárbaras, que esos eran los cuernos, porque una vez que se fragmentó, cae Roma, nace lo que le llamamos nosotros hoy día Europa. Estaban los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los alamanes, los anglosajones, los érulos, los lombardos y los burgundios. Estos eran los 10 cuernos, porque una vez que cae Roma, de aquí se forma Europa, ¿ya? De aquí se forma cierta Europa. Es decir, que ¿qué significa la bestia de 10 cuernos? Que cuando cae Roma, nacen 10 naciones. Y vamos a ver que esta bestia también aparece acá en Daniel capítulo 7.
aquí aparece esta bestia, ¿ya? Aquí en el capítulo 7 y el versículo 7. Aparece el Imperio Romano, dice acá. Después de esto dice, miraba yo dice entre las visiones, perdónenme, mis queridos amigos. Vamos a ver acá. Aquí, sí, estoy bien. 7:7 dice, después de esto dice, yo miraba hacia las visiones de la noche y aquí, la cuarta bestia, espantosa y terrible. Vamos a ver que tiene la misma característica de Apocalipsis 13. Una bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las obras que pisaba con sus pies, y era muy diferente a las otras bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Aquí aparece lo mismo, ¿cierto? Tenía 10 cuernos. Y mira lo que dice el versículo 20 del versículo 7. Asimismo acerca de estos 10 cuernos tenían en su cabeza, y del otro salió, delante del cual dice, habían caído 3. Dice, y del mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía grande para sus compañeros. Pero aquí vamos a analizar algo bien interesante. Dice la escritura acá, en el versículo, dice lo siguiente, asimismo acerca de los 10 cuernos, decía el texto, que tenía en su cabeza. Y del otro dice que había salido, porque también había salido un cuerno pequeño. Después vamos a estudiar qué significan el cuerno pequeño, ¿ya? Pero para no confundirlo, quiero yo centrarme en los 10 cuernos. El versículo 24 sale, dice el versículo 24, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, del Imperio Romano, se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Pero yo quiero que nos quedemos con esta idea, porque en el otro tema vamos a estudiar el cuerno pequeño, que sale de estos 10. Pero yo quiero que nos desconcentremos. La bestia tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos, como dice el texto acá, representaban 10 reyes que se iban a levantar cuando Roma cayera. Y se cumplió la profecía, porque esta bestia no es un poder que se haya, un gobernante que se haya levantado, no. Ahí vamos a ver varios aspectos que no es. Y ya un reino que pasó Roma. Pero después Roma se iba a levantar otro poder. Pero bien interesante que de estas 10 tribus bárbaras nace Europa. Mis queridos amigos, ¿cierto? Bueno, es mi deseo de atención que hayamos, ¿cierto?, entendido que de cuando cae el Imperio Romano nace Europa. No es un gobernador que esté en el futuro, sino es una profecía ya pasada. Así que el Señor los bendiga, mis queridos amigos. El próximo tema no se lo pierda, porque el próximo tema vamos a seguir estudiando acerca de esto. El próximo tema se llama El cuerno pequeño de Daniel. Yo quiero que ustedes lo investiguen porque es la continuación de este tema que estamos estudiando, que representaba el cuerno pequeño, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo? ¿Y cómo lo podemos identificar? Que el Señor lo bendiga grandemente en mi deseo y oración. Y vamos a hacer una oración porque el Señor nos ayuda a entender, ¿cierto?, su palabra. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias de haber podido grabar otro tema, Señor. Te damos las gracias. Y que nuestros hermanos, mediante tu Espíritu Santo, podamos entender las profecías. Muchas veces esperamos acontecimientos que quizás no podemos decir que, Señor, que son antibíblicos, quizás son mal interpretados. Que tú ayudes a nuestros hermanos a entender tu palabra y esperemos únicamente lo que tu palabra dice, tus profecías que dio Jesucristo, los apóstoles, y quizás no esperemos cosas que no van a estar en el futuro. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo tema, el cuerno pequeño.